hemos pasado los primeros 60 minutos de este conversatorio, como lo llamó Sebastián. Está Me gusta bueno. la palabra. Sí, sí, está bien. Y Y de hecho me puse a hacerte pregunta porque está lindo esto, ¿no? Es decir, más allá de que hay gente que está escuchando, me gusta escucharte y hacerte preguntas que muchas veces me quedo, ¿no? Es decir, ¿cómo lo verías? La verdad que está muy lindo, me gusta mucho. Te puse un montón de preguntas, pero no te quiero desviar porque capaz que te hago preguntas y te vamos por otro lado. no, es que de eso se trata, que estamos compartiendo juntos. Yo te conocí en un momento en el que tú estabas buscando actualización, por Sí. ejemplo. Y fue genial. Y yo conocí a otras personas en un momento en el que yo necesitaba actualización. Y eso en el proceso nos enriquece. Pensar que yo solo puedo a mí mismo actualizarme es complejo, es muy ambicioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios de alguna Y, forma nos ha diseñado para necesitar los unos de los otros. y te voy a confesar algo acá públicamente, delante de todos. ¿Sabes por qué me empecé a caminar por vos? Aparte porque Dios me dijo, por supuesto, ¿no? Pero hay algo que captó mucho de todo el cuerpo profético y apostólico con el que caminamos. Y es que no, o sea, siempre hay algo nuevo. Cuando vos crees que ya tenías algo más o menos masticado y que ya estabas manejando un tema, se abrió un capítulo nuevo. Cuando más o menos lo tenés, se abrió otro capítulo nuevo y estamos continuamente de gloria en gloria, como dice la escritura y como decimos nosotros, ¿no? Abriendo rollos y rollos. Es apasionante cuando nos dejamos instruir por el Señor. Qué Eh, bonito. esa idea de cielos abiertos que un día en una de las escuelas nos diste, yo decía, es cierto, ¿no? O sea, mi cabeza estaba en, la iglesia tiene que evangelizar, la iglesia tiene que sanar, la iglesia tiene que ayudar, tiene que asistir. Al punto tal que un día iba en el auto y escuché en una radio de acá, de la ciudad, un sociólogo que decía, la iglesia se tiene que dedicar a atender a los pobres. Un sociólogo, era ateo, la persona no conocía nada. Y digo, ¿por qué tienen ese concepto de la iglesia? Y cuando empezamos a caminar con toda esta preciosa comunidad, empezar a ver que había tanto por dialogar, que hay tantas preguntas que se abren y también hay respuestas, porque no solo son preguntas, sino que hay muchas respuestas a todo lo que se va abriendo. Así que bueno, te quería confesar eso, ¿no? Siempre digo, cuando más o menos creo que termino de entender lo que estuviste dando en la escuela anterior, o sea, aparecé con otra escuela nueva, con temas nuevos, ya quedó. Qué lindo es que andamos en novedad de vida. Yo creo que la vida es esa, Esa es la es una palabra. vida tan rica. Retomando el tema de autoridad, porque eso nos permite conectarnos con lo que viene ahora, ¿verdad? Eh, estamos en un momento como iglesia muy particular, porque si te das cuenta, es como que estamos todos llegando al punto de los extremos, ¿sí? Tienes un movimiento, y qué sé yo, islámico, muy metido con la idea de hay que ganar el mundo. Tienes un LGTB que te dice, no, esto va para allá. O sea, por donde tú mires, ves una militancia fuerte, definida, donde cada vez hay menos indecisos. Es decir, eh, estamos con el tema del mundial. De hecho, felicidades por la clasificación a semifinales que pasó Yo no hice apenas nada, ayer. ¿eh? No, yo lo sé, pero pues felicito. Y me acordaba de algo, ¿sabes? Me acordaba de algo, Sebastián. Me acordaba de que hace 4 años, cuando hubo la Copa de Fútbol en Qatar y jugaba Argentina, nosotros empezamos una escuela en Buenos Aires. No sé si te acuerdas. Sí. Justamente empezábamos la escuela el primer día, el día en que jugaba Argentina. Y ese día, yo recién caigo cuentas de que, carambas, híjole, hoy día empezó el mundial. Yo no creo que, pues, vendrá gente a la escuela, vendrá gente. Y Sí. para mi sorpresa, estaba lleno de tope a tope ese primer día, a las 3 de la tarde que empezamos y a las 3 empezaba jugando Argentina. Y no sé si recuerdas, le pedimos perdón al Señor porque hace muchos años eh, Argentina gana un partido
final frente a Inglaterra de una manera truculenta, con la mano de Maradona. Y le pedimos perdón al Señor porque eso fue, uno, inmoral; dos, como iglesia deberíamos haber dicho, eso no es correcto; y tres, como nación, mínimamente se esperaría que Argentina diga, no queremos esta copa porque no fue ganada de manera legal, correcta. Si vamos a ganar como se gana, correctamente. Y sabes, y si te acuerdas, oramos juntos, pedimos perdón por eso que pasó, lo que llamaron todavía la mano de Dios. Qué manera más terrible, como si la mano de Dios fuera truculenta y tramposa. Y fue genial, porque al final terminó saliendo campeón Argentina. Y yo justamente ayer veía ese partido entre Argentina e Inglaterra, porque fue en ese escenario en el que En ese escenario. dio ese tema, lo de la mano de Dios. Y vi a una Argentina que ganó legalmente ese partido. Nadie puede decir que hubo alguien que le regaló nada. Y daba gracias a Dios, Sebastián, daba gracias a Dios, porque hay una generación que, más allá del fútbol, más allá de la bandera albiceleste, más allá del fanatismo, es moralmente correcta y puede reconocer cuando algo no está bien. Y creo que esa ha sido una constante, ¿sí? La iglesia que se ha moldado a un mundo donde si el mundo dice esto está mal, pues la iglesia dice está mal. Y si el mundo dice vamos con todo, la iglesia dice vamos con todo. Pregunta, y me anticipo a tus preguntas. ¿Por qué Dios nos da tanta autoridad como iglesia? ¿Qué hacemos con esa autoridad? Es decir, Jesús les va a dar autoridad a los discípulos en Mateo 10, les va a volver a soplar autoridad en Juan 20, les dice que no se vayan de Jerusalén hasta que reciban autoridad de lo alto. Es como que hay una constante obsesión de Dios de empoderarnos. Pero sin embargo tenemos una iglesia que todo el tiempo está esperando un avivamiento, es decir, que Dios resuelva todo, que Él lave los platos, que Él eche al diablo, que Él cambie la nación. Yo digo, ¿por qué nos daría tanta autoridad si al final Él lo va a hacer? ¿Cuál es tu percepción de eso que acabo de decir? Primero que sí, que se ve a lo largo de toda la Escritura que el núcleo central de la temática de Dios es volver a posicionar al hombre en el lugar que estuvo en Génesis 1:26, donde le da al hombre el gobernar sobre todo, ¿no? Lo que Cristo está estableciendo es cerrar un capítulo y vuelve a posicionarnos en el origen. Lo que Él está haciendo es volver a darnos de su naturaleza que tenía Adán, y creo que el pecado cambia nuestra naturaleza y eso nos quita de una posición de autoridad. Si nosotros prestamos atención a lo largo de la Escritura, bueno, acá me voy a meter en un tema que lo manejas vos, pero lo hablo porque un poco también lo pienso así. Nosotros hemos confundido mucho la forma en la que Dios gobierna. Cuando el Señor nos reveló esa escuela, obviamente por medio de que se dio en Bolivia, donde se habla sobre el gobierno de Dios, mucho cambió en mi cabeza acerca de entender por qué Dios hacía lo que hacía y por qué la iglesia tenía que gobernar. El deseo de Dios nunca fue estar o sea, la mentalidad que nosotros tenemos de un rey humano es alguien egocéntrico, altivo, maníaco. Claro, nadie quiere ese concepto de rey, pero Dios a lo largo de la Escritura muestra una figura de una manera de gobernar muy diferente. Él comparte continuamente decisiones con los que están ahí con él. De hecho, lo vamos a ver en el libro de Segunda de Reyes, cuando vemos que él quiere poner límite a Acab y le pregunta a los espíritus que hay adelante de él cómo pueden ponerle límite a Acab, y un espíritu dice, yo seré un espíritu de mentira en su boca. O vemos cómo al momento de crear al hombre no lo hace de una forma autoritaria, sino que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Vemos también en el libro de los Salmos cómo Dios se presenta
gobernando en la multitud de los dioses, que está haciendo referencia a los que cogobiernan con él. Y vemos luego en el libro de Hechos, cómo dice, Lucas dice, y le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros enviar. Entonces, cuando empiezo a observar eso, me empiezo a dar cuenta que la intención de Dios siempre fue compartir su poder y autoridad. Nunca estuvo en el corazón de Dios ustedes quédense quietos. Yo nací, me desarrollé en una iglesia que a mí me decían, la eternidad va a ser así. Vos vas a estar delante del trono de Dios y vas a decir, santo, 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 por toda la eternidad. Date una idea que yo no quería saber nada con esa eternidad. Yo quería una eternidad dinámica, una eternidad donde teníamos que hacer cosas. Pero la idea de eternidad que nosotros tenemos, la idea de una vida de iglesia que tenemos, es un Dios activo haciendo todo y una congregación pasiva sin hacer nada. Entonces, esa figura que nunca fue escritural, por favor, o sea, si hay algún hermano que está tratando de poner peso sobre esto, examine las escrituras y no se va a encontrar con una iglesia pasiva en el gobierno de Dios. Se va a encontrar con una iglesia activa en las decisiones. En toda la escritura, la iglesia, y el pueblo de Israel y la iglesia tiene parte en las decisiones de Dios. A mí me apasiona cuando Dios está por derribar Sodoma y Gomorra y le consulta a Abraham. O sea, y tiene una discusión con Abraham, porque Abraham no está de acuerdo. Entonces, tratando de ponerse de acuerdo con Dios, Dios lo termina convenciendo y le dice, mirá, no llegamos al rango de justicia, no se va a poder hacer un cambio acá. Y yo entiendo que Abraham termina cediendo y viendo la sabiduría del Altísimo, pero a lo largo de toda la Escritura nos encontramos con un Dios charlando con Moisés. Siempre digo, ¿cuánto le hubiéramos ahorrado al pueblo de Israel si Dios hubiera liquidado al pueblo en el desierto como quería? Pero aparece un Moisés y le dice, no los mates por amor de tu nombre. Y Dios le dice, mira, ok, a ver Moisés, te amo mucho a vos, no te quiero ver sufrir. Los vamos a dejar vivir, pero te aviso que ninguno va a entrar, porque su corazón está corrompido. O sea, estoy paseando, ¿no? Entonces vos ves que Dios siempre quiso, y me emociona el pensarlo, porque no tenía por qué hacerlo. No tenía por qué hacerlo. Entonces, cuando vos ves que Dios se organiza, se vuelve a organizar para darnos autoridad, tenemos que escuchar, ¿no? O sea, tomemos nuestro lugar. No podemos seguir en esta posición. Me quedo sentado y espero que haga todo. Es que está queriendo hacerlo con nosotros. Está queriendo volver a llevarnos al Edén. Está queriendo volver a ponernos en Génesis 1:26. Entender o mirar en la Escritura cómo Dios gobierna te abre la cabeza a entender por qué la iglesia está gobernando y tiene que gobernar. Porque iglesia no son las personas, sino que es Cristo a través nuestro. Ahí vos terminás de entender tu panorama. Qué bonito que mencionabas estos episodios de discusión. Él quiere gobernar con nosotros. Ahora, para la iglesia, de una forma, digamos, más sencilla, siempre ha sido, pues, Señor, manda un avivamiento, ¿verdad? Claro. Pero si tú revisas la historia de los avivamientos, no venían tanto enfocados en que la ciudad o el entorno social sea el que cambie, sino que la iglesia cambie algo. Un ejemplo, el avivamiento de la calle Azusa trae la recuperación del don de lenguas y de algunos dones del habla. Es decir, antes de ese avivamiento, eso no se practicaba, por lo menos de la manera en que va a pasar después de ese avivamiento. La ciudad de Los Ángeles, donde fue, yo estuve ahí, estuve en la casa donde empezó el avivamiento de la calle Azusa. Wow. No tiene gran cosa, es decir, una pequeña casa, no hubo más cosa, la ciudad siguió siendo la misma ciudad, pero la iglesia cambió. Ahí van a ser gran parte del movimiento misionero, porque era muy fácil la conclusión a la que llegaba la gente. Si yo de repente empiezo a hablar en chino, sin nunca haber aprendido chino, es que Dios quiere que yo vaya a China. Punto.
Y eso pasó en la calle Azusa. O sea, solamente en el primer año, más de 3,000 misioneros van a ser enviados a muchos lugares de la tierra porque ellos recibían idiomas. Literalmente, el Espíritu Santo les daba idiomas que nunca habían aprendido de manera natural y ellos entendían de que era para poder ir a evangelizar a otra parte del mundo. Entonces, cada vez que el Señor nos da una actualización, cada vez que nos reviste de autoridad, que se manifieste esto con poder, es porque Él tiene una tarea para nosotros. Y aquí es donde, por ejemplo, yo no soy un estudioso de la historia de la iglesia argentina, pero sé de los avivamientos que se dieron allá el 47, 48, sé de lo que pasó años después, por ejemplo, en plena dictadura militar, lo que va a pasar en movimientos, explosiones del Espíritu Santo. Creo que no es ni siquiera adecuado llamarlo avivamiento, pero la iglesia argentina ha recibido como actualizaciones en su momento para que pueda hacer una tarea. Pero de alguna forma la iglesia siempre la ha entendido como esto es para un avivamiento. Claro. Entonces llegamos al tiempo que estamos viviendo hoy y nos damos cuenta de que hay todo un tema de deterioro en la economía, en la educación, en fin, todo el proceso que se está viviendo hoy día en la Argentina, con un gobierno que no es de la línea que ha gobernado Argentina los últimos 50 años, pero con una iglesia que, digamos, se endulzaba hablando de un avivamiento, pero alrededor de ellos había un ambiente tóxico en muchos sentidos. Entonces, podemos llegar a una conclusión hoy. No hay avivamiento que pueda cambiar a Argentina, ni lo va a haber. Lo que sí va a cambiar en Argentina es una iglesia que tenga la capacidad de transformarla. Voy a ponerlo en palabras muy, pero muy sencillas. Yo estoy seguro de que, aunque vayamos a la población más pequeñita de Argentina, hay una iglesia evangélica. Quizás no hay una garita de policías, quizás no hay un centro de salud primario, quizás ni siquiera hay una escuela, pero te puedo asegurar, Sebastián, que hay una iglesia evangélica. Seguro. En toda la Argentina, en toda. Entonces, y esto que te comento, yo no lo deducí solo. Es un personero del ejército colombiano o del gobierno colombiano hace unos años, hablando con él. Él me decía, no es creyente, no era creyente, él me decía, este hombre, el pastor me decía, necesitamos de la iglesia colombiana. Entonces yo le pregunté, ¿por qué? Me dijo, porque están en toda la nación, en toda. ¿Quién realmente tiene presencia en todo el territorio nacional? Es la iglesia evangélica. Y sabes, me puse a pensar y es cierto. O sea, no importa dónde vayas, y esto se aplica a Colombia, Argentina o a Chile o donde sea, sí. vas a encontrar una iglesia evangélica. Sí. Entonces, solamente por el hecho de existir en todo el territorio, nosotros podemos ser el perno de cambio para cualquier proceso de transformación. Ese es el punto que no vemos. Somos tantos, pero tantos los creyentes en una nación, que en un sentido real, pisamos todo el territorio. No hay otra organización que exista en Argentina como la iglesia. Estamos de norte a sur, de este a oeste. Exacto. Pero ¿sabes qué? El político hoy entendió este principio, al punto tal que está usando las iglesias como punteros políticos. Yo esto lo observé hace poco, pequeñas congregaciones por todos lados acá en la ciudad de Córdoba, y empiezo a prestar atención por qué el gobernador está tan interesado. Y viene alguien que está cerca del gobernador y me dice, porque ustedes están en todos lados. Claro. Entonces digo, pero han cambiado los punteros, antes eran los narcotraficantes, ahora son los evangélicos. Sí, dice, si con un poquito de algo se negocia todo esto. Entonces vos fíjate que se sigue usando la iglesia para gobierno, pero lo que no termina usando el Señor lo va a terminar usando el diablo. Si nosotros no tomamos nuestro lugar, el diablo va a ocupar su lugar.
Y ahí va el segundo punto que iba a mencionar justamente. El hecho es de que aunque estamos y ejercemos autoridad plena, ¿sí? Porque estamos en todo el territorio, no significa ningún factor de cambio para la nación, porque cada iglesia está haciendo lo que le parece. Cada iglesia tiene su propia agenda. Solo ponte a pensar si pudiéramos todos tener el mismo propósito. Solo ponte a pensar en eso. Por ejemplo, cambiar la educación de la nación. Solo eso. Todas las iglesias de Argentina, empujar a la alfabetización, al emprendimiento, al desarrollo técnico, al desarrollo profesional, por dar un ejemplo, ¿ok? Por dar un ejemplo. Si todos apuntáramos a eso. O sea, somos una fuerza de influencia, pero brutalmente significativa. El asunto es que no tenemos una percepción de unidad. ¿Por qué? Porque no vemos a la iglesia como Dios la ve. Ahí entra lo de cuerpo, ahí entra que lee la cabeza, ahí entra el tema de la autoridad. Todo lo que hemos compartido esta hora y media nos lleva a este punto hoy. De que la única forma en que Argentina tenga mañana un futuro diferente es que la iglesia cambie. No hay otra percepción. El actual presidente tiene 4 años, a lo mucho 8. Y eso va a ser la historia con cualquier grupo. Si fuera un tema de tiempo, Argentina ha sido gobernada casi por el mismo partido político por un montón de años y ahí quedó. O sea, no hay perspectiva de tiempo. Entonces, creo yo que de alguna forma el diablo nos ha jugado en contra, Sebastián, porque nos ha hecho pensar que somos insignificantes en el futuro de una nación. Somos muy pequeñitos, la Iglesia Católica es más influyente, los partidos políticos son los que realmente tienen el poder, y nada de eso es cierto. Quienes tienen la autoridad son aquellos que caminan unidos a la cabeza. Amén. Y esa unión biótica es la que nos habilita para poder hacer cambios. Entonces, creo yo que si yo fuera Argentina, y digo Argentina como puedo decir Estados Unidos, yo miro a la iglesia con tanta esperanza, porque solo la iglesia está en todas partes, en todo lo que yo soy. Y si ellos se ponen de acuerdo de girar a la derecha, a la izquierda, avanzar o retroceder, todo yo voy a retroceder, avanzar. No hay otra forma de verlo. Entonces, realmente creo yo que más allá de seguir mirando que tenemos que evangelizar a la gente, que hay que evangelizarla. Hay que hacerlo, claro que sí. Lo que realmente hay que hacer es conectarla a la iglesia a una visión correcta de su verdadero papel. Y su papel no es sentarnos a cantar porque el Señor venga. No es empezar a que nosotros definamos la teología, sí, de futura, o si el apocalipsis es hoy, o ya pasó, o ya vendrá, sino que estamos hoy día como la única opción de transformación que Dios tiene en la Argentina. Es la única opción que Dios tiene para cambiar esta nación. Amén, amén. Hace un tiempo te hice una pregunta. Yo estaba un poco pasando por un tiempo de desánimo en relación a que orábamos por algo y eso pasaba, pero luego cedía. Ejemplo, estábamos orando en pos de que cambiara cierto perfil de narcotráfico en el país y había alguna manifestación y después desaparecía. Y yo te hice una pregunta y te dije, ¿qué se supone que estamos esperando en el momento de pretender gobernar? Porque el narcotráfico va a seguir estando, la corrupción va a seguir estando. No es que los presidentes se van a hacer evangélicos y van a ir a una iglesia y ahora vamos a cantar todo aleluya y el mundo va a ser así. Y vos me dijiste algo, no sé si te acordás, que cambió mi forma de entenderlo todo. Me diste el ejemplo de cuando charlaste con tu jardinero. No quiero explicarlo yo. Me lo recordarías, así nuestros hermanos también pueden escucharlo, porque eso cambió mucho mi forma de saber qué esperar. La palabra que usaste fue, nos toca poner límite. ¿Cómo? Sí. Estábamos peleando con las hierbas. Tenemos un jardín en casa grande. Y yo peleo contra las hierbas, van apareciendo, hay hierbas de verano y hay hierbas de invierno. Entonces vino un jardinero que además es hijo de Dios
Entonces le digo, hermano, ayúdame, mira, yo no sé qué hacer con estas hierbas, ¿cómo las elimino? Y él me miró y me dijo, pastor, a las hierbas no se las elimina, se las controla. Y sabes que eso literalmente fue como, ¡puf! Me reventó algo, me cayó la ficha, como dicen. Claro, es decir, ¿es usual de que haya una actividad criminal entre 3 y 5 de la mañana? Sí, sí. Hay crímenes, hay asaltos, hay cosas feas. Uy, le pasó esto a fulanito. ¿Y qué hacía en la calle a las 3 de la mañana? ¿No? Es decir, que pase en cierto horario, pues se puede entender, pero que pase en el día, que pase a mediodía, no, ¿verdad? Y de esto habla la palabra, ¿sí? Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros pongamos límite a la tiniebla. No Amén. pretendemos extinguir la corrupción en Argentina, por decir algo. No, queremos que disminuya al punto que no afecte lo que la Argentina es como organización, Exacto. como punto. Ahora, el que quiera recibir plata bajo la mesa lo va a hacer, hermano. Lo va a hacer. Entonces, no pretendemos que esto desaparezca. Pretendemos que esté en el margen correcto. Y ahí entra el término, por ejemplo, en los días de la creación, de lo que era esa noche, ¿verdad? Esa noche, que en realidad no la llama noche, la llama tarde. Y la tarde es un tipo de penumbra, pero no es oscuridad completa. Entonces Jesús habló, por ejemplo, de cuando venga el momento de hacer vigilia, cuando venga el momento de, nos habla no dormirnos, por ejemplo, en cuanto a. Entonces yo creo que el punto aquí no es tanto decir mañana a los pastores, si ustedes se unen en intercesión y forman parte de ancianos, saben que todo va a ser maravilloso, Argentina va a ser el lugar más... No, no, no. Ni tampoco sabes que si viene un avivamiento todo va a cambiar. No hay un registro en la historia de eso, sino de que cuando nosotros tomamos la responsabilidad correcta de cuidar a la ciudad como Dios espera que lo hagamos, automáticamente todos los indicadores van a empezar a bajar y eso permite que se manifieste lo correcto, ¿sí? Entonces, te explico, siguiendo al jardinero, resulta que nosotros tenemos que poner herbicidas antes de que las hierbas aparezcan. Es interesante. Cuando ya va a venir el invierno, hay que poner herbicidas que van a matar las hierbas que vienen con el frío. Y hay otras que matan las hierbas que van a venir. No es el tema usar el herbicida cuando el problema está. Y ahí entra inclusive una visión de previsión, o sea, tenemos que adelantarnos. Entonces, esto solo es posible porque el Espíritu nos guía. Y ahí estamos. No creemos de ninguna manera que mañana Argentina va a ser una taza de leche. No, pero tampoco va a ser un lugar donde el diablo haga lo que le dé la gana a la mitad del día, porque hay iglesia. Exacto. Exacto. Vamos a Totalmente. entrar a la última media hora de este tiempo que estamos compartiendo con Sebastián, tan interesante. Yo solo espero que todos ustedes lo estén disfrutando. Y le hago una pregunta, ¿verdad? A usted mismo. ¿Qué límites ha puesto en su vida familiar para que el diablo no gane ventaja alguna?